Buenas tardes. La clase de ahora va a consistir en saber exactamente qué es una medida posicional. Una medida posicional, como su nombre lo dice, es aquella que depende totalmente de su posición. Divide en partes iguales una serie de información y se utiliza para establecer intervalos de confianza de forma precisa y específica. Vamos a iniciar con la primera medida posicional. En este caso vamos a trabajar los cuartiles. ¿Qué es un cuartil? Un cuartil divide en 4 partes iguales una serie de datos y se utiliza para generar intervalos de confianza de manera muy simple, con medidas de tendencia central que no requieren de tanta precisión. Por ejemplo, podemos hablar de cuartil 1, que puede ser, por ejemplo, 1900, mediana, 2000, y cuartil 3, 2100. Tenemos aquí la cuarta parte, 2/4 partes, que es el cuartil 2. De hecho, el cuartil 2 nunca se calcula porque es exactamente lo mismo que la mediana. Si nos damos cuenta, aquí ya generé un intervalo de confianza en el cual mi dato mínimo sería 1900 y 2100 el dato máximo. Mi intervalo de confianza lo que me va a establecer va a ser exactamente el sector dentro del cual voy a trabajar únicamente los datos que se encuentran dentro de él. Es decir, algo muy simple que no requiere de tanta precisión podría ser el número de vacunas que se aplicó en un municipio en los últimos 10 años. Lo mínimo fue 1900 y lo máximo fue 2100. ¿Para qué me sirve esto? Para hacer una programación el siguiente año, cuántas vacunas voy a llevar. Si nos damos cuenta, no requiere tanta precisión como, por ejemplo, la elaboración o la aplicación de una vacuna, que requiere de mayor precisión. Vamos a trabajar en forma directa un ejercicio en el cual vamos a desarrollar la puntuación de una muestra de 200 estudiantes de la UVAM en la materia de estadística. Se comportó como lo indica la siguiente tabla. Ya trabajamos en la sesión anterior lo que es una tabla de frecuencias. Mi tabla de frecuencias me establece mi límite inferior, límite superior, mi marca de clase, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, relativa acumulada y el porcentaje que se genera. Para determinar exactamente el cuartil 1, mediana y cuartil 3 para determinar mi intervalo de confianza, voy a utilizar las fórmulas indicadas. En este caso voy a empezar con el cuartil 1. El cuartil 1, la fórmula me indica que va a ser el límite inferior más n sobre 4, frecuencia acumulada anterior, sobre frecuencia, y lo voy a multiplicar por el tamaño del intervalo. Aquí realmente lo que voy a trabajar en primer lugar, voy a ubicar exactamente en dónde queda colocado el cuartil 1. El cuartil 1 va a ser la cuarta parte. Tengo una serie de datos de 200. El total de 200 lo voy a dividir entre 4 para determinar la cuarta parte. Sabemos que 200 entre 4 es igual a 50. Este 50 lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. Nos damos cuenta que en la frecuencia acumulada siempre voy a colocar cualquier medida posicional, va a ser en la frecuencia acumulada. Tengo 10, 40, 80, 140, 190 y 200. Aunque el 40 está más cercano de 50, no se encuentra colocado. Entonces descarto este resultado. Mi cuartil 1 va a quedar colocado en donde se encuentre por primera ocasión colocado el 50. Y el 50 va a quedar colocado en esta parte. A este yo lo voy a llamar intervalo del cuartil 1. ¿Para qué me sirve esto? Para identificar los elementos que voy a considerar en la fórmula. Mi fórmula me indica que el cuartil 1 va a ser igual a el límite inferior. El límite inferior del intervalo del cuartil 1 es igual a ¿cuánto? Estamos hablando de límite inferior es igual a 58. Más la fórmula me indica que va a ser n sobre 4, es decir, 200 sobre 4, 200 entre 4, menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo, es decir, 40. Esto lo divido entre la frecuencia del intervalo, que es exactamente 40,
y lo multiplico por el tamaño del intervalo. El tamaño del intervalo es lo que hay exactamente entre el límite inferior y el límite superior. En todos los casos tenemos entre 40 y 48, tengo 8, 49 y 57, en todo momento son 8. Por lo tanto, desarrollamos la fórmula y nos va a quedar lo siguiente. Voy a tener 58 más 50 menos 40 entre 40, y esto va a ser por 8. Aquí es muy importante saber cómo voy a utilizar mi calculadora, porque si no la sé utilizar normalmente voy a llegar a un resultado erróneo. Es decir, voy a trabajar aquí 58, 10 entre 40 por 8. El cuartil 1 va a quedar colocado exactamente en 58 más un cuarto de 8, en este caso son 2, y me quedan 60. El cuartil 1 queda exactamente en la posición número 60, es decir, voy a determinar aquí mi primer límite para el intervalo de confianza. ¿Cómo llego a mi segundo dato? La sesión anterior ya trabajamos la mediana, y la mediana, la fórmula es límite inferior n sobre 2 anterior al intervalo, frecuencia y tamaño del intervalo. Tengo un total de 200 datos, la mitad de 200 es 100, es decir, se llama medida posicional porque precisamente la voy a ubicar en la posición número 100. Tengo 10, ahí no se encuentra colocado el 100, 40, 80 y en 140 queda colocado la mediana. Esto lo considero el intervalo de la mediana. Ahora sí ya puedo identificar exactamente los valores de cada uno de ellos, es decir, límite inferior del intervalo de la mediana es exactamente 67, más n sobre 2, es decir, 100, menos frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana, en este caso es 80, entre frecuencia de la mediana, estamos hablando de 60, y lo multiplico por 8, que es el tamaño del intervalo. Desarrollamos y nos queda que es 67 60 por 8, es decir, 67 más un tercio de 8. $67, calculamos $2.66. Finalmente vamos a calcular el cuartil 3, que en este caso me está representando 3/4 partes de la muestra. Y mi cuartil 3 va a ser igual, límite inferior el primer paso va a ser colocar exactamente la posición del cuartil 3 para determinar el intervalo que lo contiene. Estamos hablando de 3 veces 200 entre 4, es decir, 600 entre 4 es 150. Buscamos el 150 en la frecuencia acumulada y se encuentra colocado en el 190, es decir, mi intervalo del cuartil 3 queda colocado en este punto. Por lo tanto, yo puedo identificar todos y cada uno de los elementos que conforman la ecuación. Tengo que el cuartil 3 va a ser igual, límite inferior
es 76 más 150 menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo, es decir, estamos hablando de 140. 140 entre la frecuencia del intervalo. La frecuencia del intervalo que contiene el cuartil 3, estamos hablando de 50. Colocamos el 50 como cociente y multiplicamos por 8. Calculamos queda colocado ya el cuartil 3. ¿Para qué me sirve esto? No tendría sentido llegar a un cálculo que no voy a utilizar para nada, entonces vamos a trabajar el valor del cuartil 1, la mediana y el cuartil 3. ¿Para qué me va a servir esto? Voy a generar un intervalo de confianza en el cual voy a tener cuartil 1 como límite inferior, que es igual a 60. La mediana, que es igual a 69.66, y finalmente el cuartil 3, que es igual a 77.6. Esto me genera un intervalo de confianza que me dice que el comportamiento normal de estos 200 estudiantes en la materia de estadística se conforma en forma normal, sería entre 60 y 77.6. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien saca menos de 60 puntos, quiere decir que tiene alguna problemática de aprendizaje, o algo sucedió con la materia, en el examen no se explicó bien y esas personas quedan fuera del rango, es decir, quedan fuera del intervalo de confianza. Ahora, por otro lado, si tengo personas arriba de 77.6 puntos, es decir, que obtuvieron 80 puntos de calificación, podría decir que ese comportamiento no es normal, es atípico. Puede ser que son personas brillantes o que incluso pudieron haber copiado en el examen. Para eso me sirven los cuartiles. En los ejercicios que se está estableciendo en la sesión, vamos a trabajar, puede ser pesos, puede ser edades, podemos trabajar otro tipo de información del sector salud, del sector construcción y cualquier tipo de problemática que no requiera de tanta precisión. Es una forma muy simple de trabajar un intervalo de confianza. Se obtiene sin ningún problema cuartil 1, mediana y cuartil 3. Esta es la primera medida posicional. Estamos hablando de cuartiles que dividen 4 partes iguales. Por lo pronto la sesión queda concluida. Espero que haya quedado clara totalmente. Para que afirmemos nuestros conocimientos, podemos tener una toma total del procedimiento, tabla de frecuencias y el planteamiento del problema. Muchas gracias.